Programa de capacitación operador en planta de gas, módulo 3, procesos del gas natural. Contenido: el gas natural, definiciones básicas, calidad del gas natural en cuanto a poder calorífico y contenido de líquidos, GPM, procesamiento del gas natural, deshidratación, endulzamiento, fraccionamiento de líquidos, diagrama de procesos. Componentes del gas natural. El gas natural, tal como se lo extrae de los yacimientos, es una mezcla de hidrocarburos entre metano, etano, propano, butano, pentanos y algunos otros gases no hidrocarburos como nitrógeno, dióxido de carbono, sulfídrico, agua y trazas menores de otros componentes como mercurio, mercaptanos y otros. Definiciones básicas. Gas dulce es aquel que contiene cantidades de sulfuro de hidrógeno menores a 4 partes por millón. La GPCA define un gas apto para ser transportado por tuberías como aquel que contiene menos de 4 partes por millón de sulfídrico, menos del 3% en CO2 y entre 6 a 7 libras de agua por millón de pies cúbicos en condiciones normales. Debemos entender por un gas dulce a un gas limpio. Por otra parte, gas agrio o ácido es aquel que contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y otros componentes ácidos, como los mercaptanos y otros, razón por la cual se vuelve corrosivo en presencia de agua libre. Otras definiciones. Gas rico o húmedo es aquel del cual se puede obtener cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos, propanos, butanos, pentanos y otros, aproximadamente 3 GPM, galones por 1000 pies cúbicos en condiciones normales, y no tiene ninguna relación con el contenido de vapor de agua que pueda contener la corriente de gas natural. Por otra parte, gas pobre o seco es un gas que prácticamente está formado por metano y etano. Sin embargo, en sistemas de compresión de gas se habla de gas húmedo en inglés, wet gas, aquel que contiene vapor de agua, y gas seco, dry gas, al que no contiene vapor de agua. El ingeniero debe tener presente los problemas de semántica que por lo general se observan en estos casos, específicamente cuando estamos con una literatura en inglés. Impurezas del gas natural. El gas natural tiene también cantidades menores de gases inorgánicos como el nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, vapor de agua y otros. Todos estos componentes son considerados impurezas del gas natural. Algunas de estas impurezas causan verdaderos problemas operacionales como la corrosión en los equipos y en las tuberías de transporte. Consecuencia de la presencia de gases ácidos. Una de las principales consecuencias de la presencia de los gases ácidos en el gas natural es la corrosión, proceso que ocurre principalmente por la presencia de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, además de la presencia de agua. Estos componentes provocan corrosión dentro de cualquier instalación, sobre todo si es una tubería de acero, en la cual predomina el hierro en forma metálica, tal cual el caso de la industria petrolera. Calidad del gas natural. La calidad del gas natural se mide de acuerdo al poder calorífico del gas y al contenido de líquidos, GPM, y estos a su vez se calculan de acuerdo a la composición,
Nuevamente, se debe trabajar con la cromatografía de la mezcla de gas. Poder calorífico. El poder calorífico, denominado también valor o potencia calorífica, es una característica importante del gas natural y su precio como combustible depende de dicha propiedad. Se lo define como el calor liberado al quemarse completamente un volumen unitario del gas bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. A diferencia del calor específico a presión constante que estudiamos en los intercambiadores de calor, para poder apreciar o aprovechar el poder calorífico de una corriente de gas, el gas natural debe quemarse, debe existir combustión, ya que por definición el poder calorífico es el calor liberado al quemarse completamente un volumen unitario del gas bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Es una característica muy importante del gas natural y su precio como combustible depende de dicha propiedad. El Contrato Internacional de Venta de Gas Bolivia-Brasil define una especificación técnica de poder calorífico y lo que se vende al Brasil es poder calorífico y un compromiso asumido de volumen de gas. Determinación del poder calorífico. Se puede calcular de la siguiente manera, resolviendo esta ecuación. Poder calorífico para una mezcla de gas va a ser igual a la sumatoria de la fracción de cada componente por el poder calorífico individual de cada componente, donde el poder calorífico individual es una propiedad física de los hidrocarburos y se encuentra tabulado como constantes en la tabla de propiedades físicas. Planilla de cálculos. La planilla de cálculo la tienen en la hoja de Excel que se le ha sido provista como material digital. Vamos a encontrar los componentes, la fórmula y la composición en porcentaje. Todo esto es la cromatografía. Y sub I es la fracción molar de cada componente y sencillamente se resuelve dividiendo entre 100 cada uno de los componentes. Es decir, 2.21 dividido entre 100, 0.0221. Poder calorífico en BTU por pies cúbicos de gas. Es la constante física que estamos extrayendo desde las tablas de propiedades físicas. Para nitrógeno, dióxido de carbono, su valor es 0. No tienen poder calorífico, no aportan a la corriente de gas natural. Metano, etano, propano y demás ya tienen valores y son constantes. Para resolver el poder calorífico de la mezcla de gas, resolviendo la ecuación matemática, lo que se debe hacer es multiplicar la fracción de cada componente por el poder calorífico. 0.0221 por 0, 0. 0.006 por 0, 0. 0,8692 por 1010 igual 877,8. Resolvemos sucesivamente todas las ecuaciones y finalmente sumamos la columna de poder calorífico y tenemos que 1114.37 BTU por pie cúbico de gas es el poder calorífico para esta composición o cromatografía de gas. Su actividad de aplicación la pueden resolver con ayuda de la planilla de cálculos. Contenido líquido GPM. El contenido líquido del gas natural, también conocido con el nombre de riqueza del gas, se define como el número de galones de hidrocarburos líquidos recuperables por cada 1000 pies cúbicos estándar de gas y se expresa generalmente por el símbolo GPM. El contenido líquido se puede calcular de la siguiente manera, resolviendo esta ecuación, que nos dice GPM va a ser igual a la sumatoria de 1000 como constante por la fracción de cada componente
por los galones mol, o es decir, el GPM individual de cada componente, valor que se encuentra tabulado en las tablas de propiedades físicas. Todo esto dividido entre 379.49 como constante para que nos dé el valor de galones por 1000 pies cúbicos de gas. Cálculo del GPM. Tenemos la planilla nuevamente para realizar el cálculo, en este caso de GPM. Componente, fórmula y composición. Nuevamente Y sub I o fracción molar, la división entre 100 de cada uno de los componentes. La sumatoria nos debe dar 1. Galones mol o el GPM individual de cada componente. Para nitrógeno y dióxido de carbono no existe. Metano, etano, propano y demás sí tienen un valor de propiedad física constante. Ahora, para realizar los cálculos se les recuerda que por definición el GPM es el valor de líquidos recuperables de una corriente de gas. Y este valor va a depender del tipo de procesos que cuente la planta. Si tenemos la capacidad para separar líquidos, podemos recuperar metano, etano, propano, como lo es el caso de las plantas separadoras de líquidos. Otros tipos de plantas no tienen la capacidad de separar líquidos de metano y etano, no lo pueden convertir a líquido. Para resolver el contenido líquido resolvemos la ecuación que nos decía 1000 por la fracción por el contenido líquido dividido entre 379.49, el resultado. Repetimos la operación matemática para cada uno de los componentes y al final sumamos la columna GPM y tenemos que 1.24 galones por millón de pies cúbicos de gas es el contenido líquido para esta corriente. Procesamiento del gas natural. ¿Qué hace? El procesamiento del gas natural son los procesos industriales que acondicionan el gas natural para su transporte y podemos extraer gas seco o gas natural comercial, gas licuado de petróleo, GLP, líquidos del gas natural o GNL, el gas natural en estado líquido, y las gasolinas frías, gasolina no estabilizada y que no está introducida dentro de las especificaciones técnicas que establece la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder comercializar gasolina que utilizamos en los vehículos. Tipos de plantas de gas. Podemos encontrarnos con diferentes tipos de plantas de gas. Lo que debemos tener claro es que todas las plantas de gas acondicionan el gas natural para su transporte a través de tuberías. Todas son capaces de estabilizar el punto de rocío, conocidas como plantas dew point, que sencillamente es estabilizar la temperatura de rocío del gas y extraer los líquidos condensables. En Bolivia nos vamos a encontrar con plantas de acondicionamiento mecánico. Estabilizan el punto de rocío, el dew point, a través de un mecanismo físico. El acondicionamiento mecánico puede ser por válvulas JT, que son las válvulas Joule-Thomson, o puede ser a través de un chiller con refrigeración con propano. Luego tenemos las plantas criogénicas. Estas son capaces de bajar la temperatura a tal grado que podemos extraer líquidos. Utilizan un turbo expander. Luego tenemos las plantas separadoras de líquidos. Son las que tienen un tren de separación y pueden fraccionar líquidos, etano, propano, butano en estado líquido y como cortes puros. En Bolivia hoy en día existen dos plantas separadoras de líquidos, las cuales son la planta separadora de líquidos Río Grande en el departamento de Santa Cruz
y la planta separadora de líquidos Gran Chaco en el departamento de Tarija. Ambas plantas consiguen separar y fraccionar los líquidos del gas natural. Y el metano, como corte puro, es enviado a la planta petroquímica de amoníaco y urea para ser utilizado como alimento y poder realizar el proceso petroquímico y obtener el abono nitrogenado, la urea y el amoníaco. Fraccionamiento de líquidos. Para poder realizar el fraccionamiento y obtener cortes puros, se debe de tener como alimento el gas natural en estado líquido. Esto es capaz de hacerlo una planta criogénica a través de un turbocompresor. Para realizar el fraccionamiento se utiliza un tren de torres de fraccionamiento, conocidas como deetanizador, depropanizador y debutanizador. ¿En qué consiste el fraccionamiento? Ingresa el gas natural en estado líquido a la primer torre deetanizador. En esta torre de fraccionamiento vamos a tener en la parte de abajo un reboiler o la provisión de calor a través de un horno para darle calor y poder conseguir la separación de los líquidos. En la parte de arriba se tiene un condensador en el cual una pequeña parte o fracción de la corriente de gas es recirculada a la torre para optimizar su proceso. En la torre de fraccionamiento se separan los hidrocarburos más livianos y los más pesados por decantación. El más liviano va a salir por la cabeza de la torre y los más pesados por el fondo. Como componente más liviano aquí vamos a tener el etano. Y como más pesados se van a ir propano, butano, pentanos, hexanos y otros. Por la cabeza vamos a tener un corte puro de etano. Y por el fondo vamos a tener los demás hidrocarburos o los hidrocarburos más pesados. Luego va a pasar a la siguiente torre. El producto de fondo pasa a la siguiente torre. Tenemos un depropanizador. En esta torre sucede análogamente lo mismo. Por la parte de arriba van a salir los más livianos. Para este caso nos queda el propano. Y por el fondo los más pesados. Butanos, pentanos, hexanos y demás. Finalmente el producto de fondo pasa a la torre debutanizadora. Aquí sucede lo mismo. Por la cabeza sale el más liviano, que nos queda butano. Y por el fondo los más pesados, pentanos, hexanos y otros. A estos se los denomina gasolinas, que se les recuerda que no es una gasolina estabilizada y no se encuentra dentro de las especificaciones técnicas para su comercialización en Bolivia. Las condiciones de presión y temperatura en un fraccionamiento de líquidos varían un poco de acuerdo al proceso que se tenga. En este caso tenemos parámetros de 240 grados Fahrenheit en el reboiler y 95 grados en el condensador en la cabeza. Y la presión va disminuyendo para liberar la presión del gas y poder obtener los diferentes cortes. Proceso de endulzamiento del gas natural. Este proceso se refiere a la eliminación de los elementos ácidos presentes en la corriente del gas natural, con el objetivo de dejar el gas dentro de la norma, sea para el transporte o para la comercialización y distribución, de tal forma que el gas cumpla con los requerimientos establecidos, tanto nacional como internacional. Procesos de endulzamiento. Tenemos diferentes tipos de procesos, como ser absorción de los gases ácidos, endulzamiento a través de lechos sólidos, conversión directa, secuestrante de químicos y utilización de membranas. Entre los más utilizados en Bolivia tenemos absorción de los gases ácidos y endulzamiento a través de lechos sólidos. Absorción de los gases ácidos. Este proceso se realiza a través de solventes químicos, físicos y mixtos. Lechos sólidos.
Aquí la eliminación de gases ácidos utiliza los tamices moleculares, como las esponjas de hierro, el Sofaltrec y el óxido de zinc. Proceso de absorción. Se entiende por absorción a la operación unitaria en la que la transferencia de masa tiene lugar de la fase de vapor a la fase líquida. El proceso de absorción designa una operación en la cual el líquido se suministra como corriente separada e independiente del vapor a tratar. Cabe recalcar que existe proceso de absorción con B y absorción con D. Los vamos a estudiar más adelante. B. Utilización de lechos sólidos. Un lecho sólido es un conjunto de productos sólidos como las mallas moleculares, la sílica alumina, utilizados en la industria del gas. También se puede utilizar el término lecho seco, que es un material que no utiliza líquidos, por ejemplo, las esponjas de hierro que se utilizan para retener el sulfuro de la corriente del gas natural. Todos estos procesos desarrollan el proceso de endulzamiento a través del proceso de absorción con D. Proceso de absorción de gases con solventes químicos, absorción con B. En este proceso, los componentes ácidos del gas natural reaccionan químicamente con un componente activo en solución que circula dentro del sistema. El producto de la reacción química produce compuestos inestables, los cuales se pueden descomponer en sus integrantes originales mediante la aplicación de calor y o disminución de la presión de operación del sistema, con lo cual se liberan los gases ácidos y se regenera el solvente, el cual se hace recircular a la unidad de absorción, donde se puede recuperar la amina para ser nuevamente utilizada. Solventes químicos típicamente utilizados. Aminas. Hay muchas aminas utilizadas para tratar el gas. Monoetanolamina, MEA. Dietanolamina, DEA. Metildietanolamina, MDA. Diisopropilamina, DIPA. Diglicolamina econoamina, DGA. Cada una de estas aminas ofrece diferentes ventajas y desventajas. Así como unas son más eficientes, también existen más costosas. Cualquiera de estas se va a utilizar en el proceso de endulzamiento a través del proceso de absorción. Este tipo de plantas es conocido en la industria petrolera como plantas de amina y sencillamente corresponde al proceso de endulzamiento y es un proceso por absorción. Diagrama de procesos. El proceso más utilizado en la industria petrolera en Bolivia para endulzamiento del gas es el proceso de absorción, proceso que utiliza aminas. Este proceso consiste en una torre contactora y una torre de regeneración. En la torre contactora circulan en contracorriente el gas natural y la amina. El gas natural ingresa por el fondo y sale por la cabeza. La amina ingresa por la cabeza y sale por el fondo. La amina que ingresa se denomina como amina pobre. Y cuando sale se la denomina amina rica. Rica en contenido de CO2, ya que realizó el proceso de absorción y retira el contenido de CO2 de la corriente de gas. A la salida, la amina rica puede pasar por un tanque flash, es un tanque de separación, que realiza la separación del gas combustible que pueda ser arrastrado por la corriente de aminas. Luego pasa por un intercambiador de calor para aprovechar el calor provisto por la amina rica y la amina pobre para precalentar la amina al ingreso de la torre de regeneración. En la torre de regeneración, a través de un rehervidor, un reboiler, se le da calor a la amina para poder descomponer y poder liberar el contenido de CO2 y así poder regenerar la amina y tener nuevamente una amina pobre,
que es bombeada hacia la cabeza de la torre contactora. Podemos utilizar un aeroenfriador para estabilizar la temperatura de la mina. Se recomienda que la temperatura de contacto de la mina con el gas natural no sea muy diferente, es decir, que sean aproximadas para que el proceso de absorción sea eficiente. En esta parte de arriba tenemos los tanques de almacenamiento de amina. Este circuito es un circuito cerrado y se les recuerda que no existe máquina térmica perfecta. Entonces, se recomienda como control operativo que el operador revise el nivel del tanque de amina, ya que en algún momento podemos sufrir pérdidas de aminas y el nivel de tanques puede bajar. En esta ocasión corresponde aumentar aminas y volver al nivel adecuado del tanque. ¿En qué lugar vamos a tener las pérdidas de amina? Típicamente se puede tener pérdidas de amina en la salida del gas, cuando la mina es arrastrada en la corriente de gas natural. Esto se puede dar por altas tasas de circulación en la corriente de gas y baja tasa en la corriente de amina. Deshidratación. El gas natural, tal como se lo extrae de los yacimientos, viene acompañado de vapor de agua, y la presencia de agua puede ocasionar serios problemas en el transporte. Por ello, la necesidad del proceso de deshidratación. Si estamos en presencia de un gas agrio con contenido de CO2 y sulfídrico, específicamente el agua más sulfídrico nos va a generar el ácido sulfídrico, y este va a ser uno de los problemas de corrosión. Entre otros, el agua también puede provocar otros problemas operacionales. Hidratos. Los hidratos del gas natural son sustancias sólidas en forma de cristales de color blanco, formadas cuando el agua líquida y algunos hidrocarburos ligeros, principalmente metano, etano y propano, se combinan físicamente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Generalmente un hidrato está formado por 10% en hidrocarburo y 90% de agua. Una vez se alcanza la cristalización y la formación de un hidrato, estos pueden ocasionar serios problemas operativos en la industria petrolera, ya que los hidratos pueden taponar válvulas o taponar las líneas de procesos. En esta oportunidad corresponde un paro parcial o paro total de la planta para poder realizar un mantenimiento y retirar estos hidratos. Presión de formación de hidratos. La GPSA presenta una gráfica o ábaco para poder realizar una lectura rápida de la presión de formación de hidratos en función a la gravedad específica del gas y la temperatura de operación. Visto desde otra perspectiva, si tenemos la presión de operación del sistema, leemos la tabla a la inversa y podemos estimar la temperatura de formación de hidrato. Así, por ejemplo, si la presión de operación del sistema es 1500 psi y la gravedad específica es 0,6, ingresamos con 1500, intersectamos la curva de gravedad específica 0,6 y para abajo leemos la temperatura de formación de hidratos, que podría ser una lectura rápida de un valor 67. 67 grados Fahrenheit es la temperatura de formación de hidratos cuando tenemos un gas natural con gravedad específica 0,6 y una presión de operación de 1500 psi. Si trabajamos con temperaturas mayores a 67, no vamos a tener problemas de formación de hidratos. Sin embargo, si enfriamos el gas natural y bajamos la temperatura 65-60 grados Fahrenheit, sí vamos a tener problemas de formación de hidratos. Contenido de agua.
La GPCA también presenta una ecuación sencilla para poder hacer un cálculo rápido del contenido de agua en una mezcla de gas. Se debe determinar el contenido de agua tanto para el hidrocarburo como para los gases ácidos. Es decir, tenemos un contenido de agua presente en la fase de hidrocarburos, un contenido de agua presente en el CO2 y un contenido de agua presente en el sulfídrico. Para cada uno de estos se debe de calcular y resolver esta ecuación, donde el contenido de agua de la corriente del gas natural es igual a la fracción de la fase de hidrocarburos por el contenido de agua en el hidrocarburo, más la fase de CO2, la fracción molar del CO2, por el contenido de agua en el CO2, más la fracción molar del sulfídrico por el contenido de agua del sulfídrico. Para cada uno de estos contenidos de agua, la GPCA presenta una carta, un ábaco. Contenido de agua en los hidrocarburos. Este es el ábaco en el cual debemos leer el contenido de agua para la fase hidrocarburos. En la horizontal tenemos la temperatura. En el eje vertical, las libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Y las curvas representan la presión. Entramos con la temperatura, intersectamos la curva de presión y a la derecha podemos leer el contenido de agua. Se debe tener mucho cuidado que la escala vertical del contenido de agua se encuentra en escala logarítmica. Contenido de agua para el CO2. La carta del CO2 tenemos en el eje horizontal presión, en el eje vertical el contenido de agua y las curvas son de temperatura. Para este caso ingresamos con la temperatura, con la presión, intersectamos la curva de temperatura y leemos el valor de contenido de agua. Para temperaturas intermedias se recomienda lecturar dos valores de temperatura y realizar una interpolación para un cálculo más exacto. Contenido de agua en el sulfídrico. La carta del sulfídrico tiene en el eje horizontal presiones, en el eje vertical el contenido de agua y las curvas de temperatura. Aquí debemos entrar con la presión, intersectar la curva de temperatura y leer el valor de contenido de agua para la fase de sulfídrico. Ejemplo, tengo la composición del gas, la cromatografía. Lo tengo en porcentaje. Para llevarlo a fracción lo divido entre 100, 1 por 1. Luego, ¿qué me decía la ecuación? Fase hidrocarburos, dióxido de carbono solo y sulfídrico solo. ¿Qué debo hacer? Para la fase hidrocarburos sumo metano, etano, propano, butano y todos los hidrocarburos. Y voy a tener un valor de fracción, la fase hidrocarburos. El dióxido de carbono va solo y el sulfídrico también va solo. Luego, lecturo en la carta del sulfídrico el contenido de agua del sulfídrico. En la carta de dióxido de carbono el contenido de agua para él. Y en la carta del contenido de agua de hidrocarburos el valor de contenido de agua en los hidrocarburos. Luego, ¿qué me decía la ecuación? Fracción por contenido de agua, más fracción por contenido de agua, más fracción por contenido de agua. Sumo estos tres productos y el contenido de agua me da 26.8 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Las especificaciones técnicas para el transporte de gas a través de tuberías nos dice que el contenido de agua debe ser máximo 7 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Esto quiere decir que esta corriente de gas, al tener un contenido de 26.8 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas, necesita o requiere de un proceso de deshidratación. Procesos de deshidratación. Tenemos el proceso de absorción con D y el proceso de absorción con B. Absorción.
utilizando un sólido que absorbe el agua específicamente, como el tamiz molecular, la sílica gel y los aluminatos. Absorción con B, utilizando un líquido de alta afinidad al agua, como lo es el glicol. Proceso de absorción, el más utilizado en Bolivia y en las plantas de gas. Se lo realiza en una torre contactora haciendo circular el gas natural en contracorriente con el glicol. Y los tipos de glicol que podemos utilizar para el proceso de deshidratación son monoetilenglicol, dietilenglicol, trietilenglicol. Cualquiera de estos se va a utilizar en el proceso de deshidratación. El diseño de ingeniería para la construcción de la planta va a definir el tipo de glicol a utilizar. Cada uno de estos glicoles ofrece diferentes ventajas y desventajas y cada uno tiene un diferente precio. Principalmente los más eficientes, como el trietilenglicol, son más costosos. Diagrama de procesos. Para una planta de absorción o una planta de glicol, como se lo conoce en la jerga popular, vamos a tener una torre absorbedora y una parte de regeneración. En la torre absorbedora circula en contracorriente el gas natural y el glicol. En esta parte, el gas natural ingresa por el fondo y sale por la cabeza. Y el glicol ingresa por la cabeza y sale por el fondo. Circulan en contracorriente. El contacto entre el glicol y la corriente de gas se da dentro de la torre absorbedora. La torre absorbedora está compuesta por platos. Diferentes tipos de platos existen para el diseño de una torre absorbedora, así como el dimensionamiento y tamaño final de la torre. Para las operaciones, en esta torre va a circular en contracorriente el gas natural y el glicol. El glicol, en contacto con el gas natural, va a absorber el contenido de agua y lo va a retirar. Cuando sale el glicol, se lo conoce como un glicol rico en contenido de agua. Y cuando ingresa, es un glicol pobre. En el fondo, cuando ya sale el glicol con el contenido de agua, una vez ha realizado su trabajo, va a pasar por un separador flash para que pueda separar el contenido de gas que pueda ser arrastrado en la corriente de glicol. Y luego el glicol se dirige a un tanque de almacenamiento y un reboiler. El reboiler va a regenerar el glicol, va a proveer calor a tal punto que el agua sea evaporada. De esta forma se separa del glicol y nuevamente tenemos un glicol limpio o glicol pobre, para que pueda ser enviado nuevamente a la torre contactora. Al ingreso de la torre contactora o torre absorbedora de glicol, se tiene un intercambiador de calor para aprovechar las energías del glicol y el gas natural. Es un intercambiador de calor glicol con el gas natural. Y finalmente tenemos un gas natural deshidratado. Esto debería ser un circuito cerrado, pero como no existe máquina térmica perfecta, se debe tener especial cuidado en el tanque de glicol, ya que podemos sufrir pérdidas de glicol y el nivel del tanque puede bajar por debajo de las condiciones normales de operación. Se recomienda que el operador chequee el nivel del tanque y aumente glicol cuando se requiera. Variables de operación: la temperatura del gas natural, la presión del gas natural, las tasas de circulación, es decir, el caudal con el que circula el glicol, el caudal con el que circula el gas. Y el principal control operativo es la formación de hidratos. Debemos prevenir la formación de hidratos y debemos introducir las especificaciones del gas natural, es decir, el gas debe estar introducido dentro de los valores permitidos. En el ejemplo teníamos un valor de 26 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas y la norma nos dice máximo 7. A la salida del proceso de deshidratación debemos tener menos de 7 libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Procesamiento del gas natural.
Diagrama de procesos. Este es un diagrama de bloques en el cual podemos repasar todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Comenzando. Pozos. Sal X9, sal X10, sal X11, sal X12, sal 13, sal 14. Representa los pozos. Luego tenemos los manifold o colector. Un grupo, otro grupo. Luego tenemos la fase de separación. Separación, fase 1. Aquí, ¿qué vamos a separar? Los hidrocarburos. Vamos a tener gas, condensado y agua. El agua se dirige a una pileta API para su tratamiento y posterior reinyección a los reservorios. El condensado pasa a una torre de estabilización. La torre de estabilización estabiliza la tensión de vapor rate y como parámetro se tiene un máximo de 12 TBR. Si estabilizamos a 11, 11.5, 10 punto algo, está dentro de las especificaciones. Luego pasa el condensado a un tanque de almacenamiento para su posterior venta de condensado. Por otra parte, la fase de gas natural pasa a un sistema de endulzamiento. Tenemos sistema de remoción de mercurio, sistema de remoción de CO2, una planta de amina, un reactor de mercurio. Esto corresponde al proceso de endulzamiento. Luego tenemos un sistema de glicol. Esto es el proceso de deshidratación. Luego tenemos el sistema de refrigeración de propano. Es un tipo de plantas de refrigeración mecánica con un chiller. Utiliza refrigeración de propano para enfriar el gas y a través de un separador frío poder recuperar condensados y estabilizar la temperatura de rocío del gas. Y finalmente tenemos el gas de venta. Por la parte de abajo sucede exactamente lo mismo. Y a esto se denomina un tren de separación y aquí tenemos otro tren de separación o tren de procesos. Y esto es un diagrama de bloques en el que sencillamente se puede ver todos los procesos con los que cuenta la planta. El diseño de todo el proceso en la planta va a estar en función a la composición o cromatografía del gas. Es decir, si la composición del gas tiene mercurio, vamos a incluir en el diseño un reactor de mercurio para endulzarlo, para retirar el mercurio. Por otra parte, si no tiene mercurio, se elimina el reactor de mercurio y no lo incluimos en el diseño de construcción de la planta. Sistemas de amina o CO2. La especificación técnica para introducir CO2 en la corriente de gas natural es máximo 3% en volumen de CO2. Si mi cromatografía me dice que tiene 1% de CO2, no necesito retirar el CO2, no necesito endulzarlo. Ya se encuentra dentro de las especificaciones técnicas. Entonces, elimino este sistema y no voy a construir en la planta endulzamiento. Sistemas de glicol, deshidratación del agua. Por lo general, todo gas natural, tal como se lo extrae de los yacimientos, viene con un contenido de aguas y requiere de un proceso de deshidratación. Típicamente utilizado en Bolivia el proceso de deshidratación por absorción o procesos con glicol. Se utiliza lechos sólidos en las plantas separadoras de líquidos y esto se debe sencillamente a que el alimento de las plantas separadoras de líquidos en Bolivia es una corriente estabilizada de otras plantas, es decir, el alimento para la separadora de líquidos Gran Chaco en Tarija es la corriente de gas de Margarita, de San Alberto y de Sábalo. Cada una en su planta ya realizó un procesamiento y ya lo estabilizó y introdujo las especificaciones técnicas. Por esta razón, el diseño de construcción de la separadora de líquidos solo contempla lechos sólidos, que es un sistema menos eficiente y lo tienen para casos de emergencia cuando las plantas
Margarita y las otras entren en paro de planta y envíen un gas no procesado. Esto fue la presentación del módulo 3, Procesos del gas natural, correspondiente al programa de capacitación Operador en planta de gas. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que estamos atendiendo preguntas y consultas al teléfono WhatsApp 709-44409. Asimismo, les recordamos leer la guía del participante y resolver la actividad número 3.